ejercicio de... Muy bien. Entonces, vamos al ejercicio ahora sí, antes de que se vuelva a cortar la llamada, pase otra cosa. Bueno, cuando nosotros empecemos a trabajar con ejercicios, quiero que por favor tengan en consideración los siguientes casos. Número 1, siempre, siempre en todos nuestros ejercicios vamos a trabajar, por favor, con la parte de los datos. Es importante que siempre tengamos nosotros nuestros datos para que podamos estar trabajando en nuestro ejercicio. Entonces, sí, así como en la secundaria, lo primero que vamos a hacer va a ser colocar nuestros datos del ejercicio. ¿Qué datos tengo? Vamos a leer el ejercicio. Dice así, una fuerza de 800 newtons se ejerce sobre un perno A, como se muestra en la figura. Determine las componentes horizontal y vertical de la fuerza. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Ah, bueno, pues me está diciendo lo primerísimo. Yo voy a tener una fuerza que tiene un valor igual a 800 newtons. Y me dice que tengo un ángulo, vean este ángulo, que mide 35 grados. ¿Por qué no le puse teta? Porque este no es el ángulo teta, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi ángulo teta? Me voy a salir del modo de proyección para poder utilizar otros colores y podamos ir referenciándolos, ¿no? Déjenme aquí. Ahora sí, si yo tuviera aquí mi eje de las X, aquí está mi eje de las X, en esta parte, y en esta de acá, yo tuviera mi eje de las Y, ahí está. ¿Dónde está mi ángulo teta? Recuerden que el ángulo teta se mide desde el eje de las X en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, mi ángulo teta es este que aparece aquí. ¿Cuánto mide mi ángulo teta? Ah, pues tengo que ir por mi calculadora. Aquí está mi calculadora y decir, si la mitad del círculo son 180 y yo tengo un ángulo de 35 grados, ah, pues entonces este ángulo teta, ¿cuánto mide? Mide los 145 grados que me quedó en esta partecita de acá, estos 145. Ahora sí, teta va a ser igual a 145 grados. Listo, ya tengo ahí mi ángulo. ¿Qué otro dato me está dando? Me está preguntando que determine la componente en Fx y que determine la componente en Fy. Muy bien. ¿Cuál sería mi siguiente paso? Ah, pues mi siguiente paso para ustedes es el diagrama. ¿De acuerdo? Mi siguiente paso es el diagrama. Arqui, pero ya nos dio el dibujo. Sí, claro, yo les di el diagrama general, pero vamos a identificar aquí dónde están las componentes de esta fuerza respecto a mi plano cartesiano. Entonces, me voy a ir a otro color para poderlas identificar fácilmente. ¿Dónde está la componente Fx de esta fuerza? Ah, pues si yo pudiera bajar aquí una línea de proyección así, mi componente Fx, pues se encontraría en esta parte de aquí. Qué fea línea. Vamos a hacerlo otra vez. Ahí está. Ahora sí. Ahí está mi componente Fx, ¿de acuerdo? Pero ¿para dónde está apuntando? Negativo. Esto ya me está diciendo desde ahorita una pista. Yo aquí tengo que obtener un resultado negativo. Todavía no sé cuánto vale, es lo que voy a investigar. ¿Dónde está mi componente Fy? Ah, bueno, pues para mi componente Fy, me voy a ir por otro color. Yo tendría que proyectarlo aquí. Y mi componente Fy, pues es la que se encuentra en esta partecita de acá. Ahí está mi componente Fy. ¿Hacia dónde está apuntando? Hacia arriba. Entonces ya me está dando una pista. Este resultado me tiene que salir positivo. Ya tengo el ángulo, ya tengo mis componentes, ya está mi diagrama completo. Entonces, ahora sí ya me puedo ir a mi paso 3. ¿Cuál es mi paso 3? Mi paso 3 son mis fórmulas. ¿Cuáles fórmulas voy a utilizar? Pues ahorita por obviedad y por facilidad, en definitiva son las que tenemos aquí. ¿Cuál? Pues la de Fx y la de Fy, porque sí me está dando el valor de F, yo sé que son 800 newtons, y sí me está dando el ángulo teta, yo sé que son 145. ¿Cuáles son las que no conozco? Pues no conozco Fx y no conozco Fy.
Entonces, las fórmulas que me está diciendo que voy a utilizar aquí va a ser fx va a ser igual a f coseno de teta y fy va a ser igual a f seno de teta, ¿de acuerdo? Ahí están mis fórmulas. Entonces, mi tercer paso, pues, es irme directamente a la solución. 4, vamos a la solución. Y sería así. Primero sustituimos en fx. Fx va a ser igual a F, que vale 800 newtons, abro mi paréntesis, 800 newtons, cierro paréntesis, coseno de teta, ¿cuánto vale teta? 145 grados, y voy a resolver. Atención aquí, ¿de acuerdo? ¿Cuántas cifras vamos a usar después del punto? 3 cifras después del punto. Pero, aquí, asterisco, importante, porque sí lo considero para calificar los ejercicios, ¿de acuerdo? Se van a notar las variaciones y créanme, cuando lleven, y si yo se las doy yo, si llevamos concreto, estructuras de concreto, van a ver que sí tiene que ver en la cantidad de decimales que yo tome en cuenta. Entonces, 3 cifras, pero la tercera cifra no se corta, se redondea. ¿Qué quiere decir eso? Por si no se acuerdan cómo se redondeaban las cifras. Si yo pongo en la calculadora una operación y como resultado me da 22.18369, ¿cuál va a ser mi resultado? Mi resultado va a ser 22.184. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con 3 cifras después del punto, pero la tercera cifra se redondea. ¿Cuándo se redondea? Cuando el decimal que va calado es mayor a 5. Si es 5 o más, se le va a sumar un número más acá y se vuela todo lo demás. Si es menor a 5, pasa directo. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí me hubiera dado como resultado 22.18312, entonces el resultado se queda hasta aquí, se vuelan las otras 2 cifras. Pero si es mayor a 5, se redondea. Y entonces mi tercer cifra se le va a sumar un numerito más y mi resultado quedaría en 184, ¿de acuerdo? Para que lo tengan presente, porque como vamos a estar trabajando con cosenos y senos, en definitiva nos van a estar dando números decimales y en algunos casos van a ser muchísimos números decimales. Vamos a trabajar con 3 cifras después del punto y la tercera cifra se redondea. Ok, voy aquí entonces. Primero voy a resolver fx y después fy. Ahorita sigo pasando los 800 newtons. Arqui, ¿lo puedo hacer directo en la calculadora? Sí, lo pueden hacer directo, pero yo ahorita quiero que lo veamos por partes para que sepan de dónde van saliendo todos los números, si no luego se pierden. Entonces, ya sé que el ángulo es 45, pues yo quiero entonces el coseno de 145, ahí está, coseno de 145 igual a menos 0.819. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un 1. Entonces el 1 no afecta en nada al 9. 0.819 menos 0.819. Ahí está. Voy por mi calculadora nuevamente. Yo voy a decir aquí, ahora sí, 800 newtons por, abro paréntesis, menos 0.819. Cierro paréntesis, igual. Resultado, Arqui no saber fracciones. Ok, si su calculadora llevan años sin usarla y no está configurada, ¿cómo convierto de una fracción a decimal? Busquen este numerito que aparece por acá, que dice SAD o DAS, y se los va a dar en decimales. Ahí está. Resultado, menos 655.2. Fx entonces vale menos 655.2 newtons. ¿Es negativo? Sí, miren, es negativo porque la componente X está apuntando para allá. Entonces, ahorita ya me está dando indicios de que voy por buen camino. Voy ahora con la componente FY. Componente FY. FY va a ser igual a 800 newtons seno de 145. ¿Sí?
Nuevamente voy aquí por la calculadora. Ahorita vamos a dejar aquí los 800 newtons. Y voy por mi calculadora. Y voy a decir seno de 145, cierro el paréntesis, igual a 0.574. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo un 5, ¿de acuerdo? Entonces el 5 se va a redondear y me va a quedar a 0.574. Y voy por mi calculadora, nuevamente. Ahí va, son 800 por 0.574 igual a 459.2. FY es 459.2 newtons. ¿Listo? Ahí está mi segundo resultado. ¿Me dio positivo y aquí era positivo? Sí. Entonces, hasta ahorita ahí se acaba el ejercicio. Ya determiné la componente horizontal y la componente vertical, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, sí utilizo senos, sí utilizo cosenos, sí tengo que determinar los ángulos complementarios y de pronto los estudiantes en cuanto ven seno y coseno es el primer chin, ya no le entendí. Luego ven ángulos y peor, se empiezan a hacer pelotas. La verdad es que es bastante lógico. Nada más, vamos a hacerlos con calma, vamos a tratar de entenderle, asócienlo mucho con la materia de geometría, al menos a mí me servía mucho pensarlo como si fuera clase de geometría y me ayudaba mucho a entenderle estos ejercicios y van a ver cómo no están tan complicados, solamente es como poner atención a los datos que les está dando el ejercicio, ¿de acuerdo? Les voy a dar unos minutos para que lo copien si es que alguien lo está copiando y nos podamos pasar al siguiente ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Ya terminamos de copiar?
Ya, Arqui. Arqui, tengo una duda. A ver, dime. ¿Por qué mi calculadora, si meto el seno de 145, me da 0.7604? Ok, a ver, tómale una foto a tu calculadora. ¿Es tu teléfono o es tu calculadora? Mi calculadora, yo siento que es le tengo que cambiar, ¿no? En mood. Sí, exacto. Te iba a decir, mándame una Voy foto a, de tu cálculo y ahorita te digo cuál tecla le oprimes, porque la has de tener en radianes o en gradientes. a ver, la tengo en gradientes. A ver, si puedes, mándame una foto y ahorita te Si digo. quiere, nada más dígame a cuál la cambio, en cuál debe de estar. Tiene que decir D en la parte de arriba. Degrees. DG. Sí, ese. Ah, ok. Entonces la vamos uno. A ver, déjale chico. Sí, ya me dio el resultado 0.5736. Entonces, pero aquí entonces sería menor, ¿no? Porque no llegó al 5. Se quedaría en 573 y acá me marca 574. Ok, acuérdate que el número que yo anoté en pantalla es porque ya está redondeado. Sí, ajá, por eso. Ah, ok, sí, 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 ya vi. Gracias, Arqui, sí, ya vi. Muy bien. ¿Los demás ya terminamos de copiar? Ya, Arqui. Ok. Ah, quiero hacer algo más antes de cambiarme de ejercicio, ¿de acuerdo? Voy a pasar ahora para acá estas ventanitas. Permítanme. Y esta para acá. Para que tengan esto en cuenta también para su examen y demás situaciones. Ok, ¿qué tenemos que tener en cuenta para el examen? ¿Qué pasa si yo me distraigo y utilizo el ángulo de 35? Directo, lo pongo en la fórmula. ¿Lo puedo poner? En teoría, sí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es un ángulo complementario. Al ser un ángulo complementario, los valores, el de punto 819 y el de punto 574 les van a dar iguales, pero ¿qué no les va a dar? El signo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero tomar aquí de forma directa el valor de 35 grados, yo le tengo que poner los signos. ¿Cuáles signos, Arqui? Ah, pues yo sé, sin que me lo diga la calculadora, que como el componente X está apuntando hacia allá, va a ser negativo y como el componente F ya está apuntando hacia arriba va a ser positivo. Entonces, lo voy a hacer rápidamente de este lado, pero sí tienen que tomar en cuenta los signos, porque si me ponen el resultado, aunque numéricamente esté bien, pero el signo no es el correcto, no les puedo poner bien la pregunta, ¿de acuerdo? Ok, vamos a hacerlo acá. Fx es igual a la fuerza de 800 newtons. Sustituyo directo, coseno de 35 grados. Va a ser igual a Fx, mantengo los 800 newtons y voy por mi calculadora. Atención aquí a la calculadora para que ustedes se den cuenta. Vamos a borrar esto. Y vamos a ponerle aquí, coseno de 35 grados. Igual. Vean que me está dando el mismo resultado, 0.819, pero no me lo está dando como negativo, ¿de acuerdo? Me lo está dando como positivo. Entonces, si yo lo sustituyo aquí y digo 0.819 y luego voy por mi calculadora y lo multiplico,
y digo punto 819 por 800, por supuesto que me va a seguir dando el mismo resultado. Me va a dar un resultado de 655.2, pero es positivo. Entonces, si ustedes lo hacen así y al final se acuerdan que fx es un componente negativo y le ponen aquí el negativo, ok, palomita, está bien, pero si no le ponen el signo, no está bien, ¿de acuerdo? Voy a hacer la sustitución ahora en FY para que vean que sí podemos llegar al mismo resultado, pero ahora aquí me lo va a dar como negativo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el ángulo complementario. Voy por la calculadora y ahora voy a decir seno de 35 grados. Resultado, punto 573.57, entonces aquí queda como punto 574. Me voy nuevamente por mi calculadora para multiplicar y voy a decir aquí punto 574 por los 800. Resultado igual a 459.2 newtons. ¿Me dio el mismo resultado? Sí, por supuesto, me dio el mismo resultado, pero aquí no, y los signos sí son muy importantes, son muy, muy, muy importantes. No se vale decir, ay, pero pues me dio el mismo número, nada más que en positivo. No, sí son errores importantes, en el cálculo estructural sobre todo son errores muy graves, entonces, sí, por alguna razón llegan a tomar directo el ángulo de 35, se vale, sí, sí lo pueden tomar, siempre y cuando al final ustedes se acuerden de agregar los signos, ¿de acuerdo? Y si ustedes al final agregan los signos, está perfecto, no hay ningún problema. Ahora, segundo punto que no hemos visto. ¿Cómo se expresa esto? Esto es una fuerza. Entonces yo puedo decir F va a ser igual a la componente Fx más la componente Fy. Esto también es igual a tener entonces F va a ser igual a, abro paréntesis, ¿cuánto vale X? Menos 655.2 newtons más, abro paréntesis, 459.2 newtons, pero me falta agregarle aquí unas letritas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esas letritas? Y hasta le voy a cambiar de color para que se vean. Estas letritas que yo le voy a agregar aquí, nadie preguntó qué significaban estas que aparecen acá. Ok, nosotros estamos acostumbrados a llamar a este eje X y estamos acostumbrados a llamar a este eje Y. Pero para la estática, nosotros también podemos llamar a las componentes que se encuentren en X como Y y a las componentes que se encuentran en en Y como J. ¿Y qué pasa si tuviera Z? Si tuviera Z, esta componente se va a llamar K. Siempre tiene que ser así, Arqui. Para algunos sistemas, hagamos de cuenta que es la conversión de los sistemas, ¿de acuerdo? Estas que yo estoy poniendo aquí, I y J, son componentes vectoriales. Y si yo lo dejo en X y Y, se llaman componentes angulares, que vienen de la palabra ángulos. Y vectorial, ¿qué quiere decir? Fuerza, nada más para que si de pronto, más adelante, si alguien más les da una materia de estructuras y de pronto ven estas letras, sepan a qué se refiere. La letra I está haciendo referencia al eje de las X y la letra J está haciendo referencia a la letra de las Y. Entonces, la ecuación completa se tendría que escribir así. Yo aquí le tendría que agregar la letra I y aquí le tendría que agregar la letra J, para que se entienda que esta es la componente Fx y esta es la componente Fy, ¿de acuerdo? La puedo expresar así o la puedo expresar como F es igual a 800 newtons. Esto y esto significan exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna duda? No, Arqui. Vamos a la siguiente diapositiva entonces.
Vamos a copiar ahora este ejemplo, por favor. ¿Ya terminamos de copiar? No, Arqui. No te hace. No, no, ya me hace la pena de comer.
Listo, Arqui. Ok, vamos a ver entonces este ejercicio ahora, por favor. Un momento. Estoy buscando una imagen. Muy bien. Lo mismo que en el caso anterior. Lo primero que tenemos que hacer es comenzar a identificar nuestros datos para que podamos ir leyendo fácilmente el ejercicio. Primero, vamos a leerlo para entender qué nos está preguntando. Dice así. Un hombre jala una cuerda atada a un edificio con una fuerza de 300 newtons, como se muestra en la figura. ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la cuerda en el punto A? Me está diciendo que aquí está el hombre, aquí está en el punto A y está jalando esta fuerza. Si la está jalando, está yendo hacia abajo, ¿de acuerdo? Y me dice que la está jalando con una fuerza de 300 newtons. Me lo está dando en la parte de acá. Y me está diciendo, determina la componente horizontal y la componente vertical de esta fuerza. Muy bien. Quiero detenerme aquí. Me queda un minuto de llamada y no quiero que me corte a la mitad